Hola, 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 hola a todos, ¿cómo estáis? Vale, voy a reaccionar a la actuación de Blanca Paloma en la Pre-Party de Madrid, que va a actuar dos veces, tanto el viernes como el sábado, pero he decidido reaccionar a la actuación del viernes, que supuestamente ha sido apoteósica. Y así aprovecho para que Blanca tenga su propio vídeo, porque como reaccioné a la actuación de Blanca dentro de la reacción a la segunda semifinal del Benidorm Fest y a la reacción a la final, Blanca no tiene su propio vídeo. Así que ya aprovecho esta reacción para comentaros qué es lo que opino, que los que hayáis visto ese vídeo reacción a la semifinal del Benidorm Fest y a la final sabéis de sobra lo que opino, pero los que no, pues aquí tiene su vídeo por separado, aunque sea mi reacción a la actuación de una pre-party. Y ya de paso os actualizo mi pensamiento de cómo creo que va a quedar España a día de hoy, aunque intentaré subir un vídeo de los países que tienen opciones de ganar. Y dicho esto, vamos a ver esta actuación de Blanca Paloma en la Pre-Party de Madrid. ¡Ay, que va a hacer la intro angelical de Israel Colin! ¡Sí! ¡Joder, cuánto eco! Es que además el escenario a oscuras, eso es lo que necesita la actuación en Eurovisión, y no como en el Benidorm Fest que había tanta luz. Mira qué maravilla. ¡Oh, qué pasada! Hay demasiado eco. ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, la voy a volver a poner porque quiero comentarla, ¿vale? Mira, para mí en la actuación del Benidorm Fest me falta oscuridad, porque la oscuridad le da ese toque más místico aún y lo potencia. Claro, aquí en esta actuación queda mucho mejor porque está haciendo ese sonido angelical. Entonces, y ver cómo va creciendo la luna queda más bonito. Le quería ir aquí. Me suena falsete, pero creo que es voz de cabeza. Sea falsete o sea voz de cabeza, esto me encantaría que lo hiciera en Eurovisión, porque en esta canción es una canción donde está pasando de voz de cabeza a voz de pecho todo el rato. Pero es cierto que esa voz de cabeza, que suena como falsete más débil, no la hace en ningún momento, es difícil de hacer, hay que mantenerla muy bien. Y aparte de que suena muy bien al oído, es muy difícil. Entonces, añade más dificultad vocal a la canción de por sí. Y eso sería un elemento más para los jurados para decir, es que ya está, es la ganadora de los jurados. Entonces, me encantaría que en Eurovisión, sé que no puede hacer esta intro más larga, pero aún así en el tiempo que tienen creo que puede meter esta intro y no hacer la que tienen. Y si hace la que ya tenían, ¿vale? Que intente meter ese momento, este momento de o voz de cabeza o falsete. A ver, sube. Es que no es voz de cabeza, no es falsete. Este momento de voz de cabeza tiene que meterlo. En cualquier momento de la canción, pero debe hacerlo. Sí, es voz de cabeza, no es falsete. Es que una pena que no pueda hacer esta intro tan larga, porque es que en Eurovisión ya dejaría todo el mundo con la boca abierta, no solo por el despliegue de rango vocal que demuestra, sino por el momento especial que crea. Entonces yo, aunque solo tenga esos 20 segundos que tiene la canción original, intentaría hacer esta intro aunque sea solo en 20 segundos, porque magnetiza, es que estás pendiente de lo que está pasando y además este sonido tan lento del inicio potencia mucho más la base que entra ahora con las palmas. Es que es la intro espectacular para que todo el mundo diga wow y pelos de punta. ¿Ves? Y potencia más la base. Vale, va a hacer la actuación calcada del Benidorm Fest. ¿Ves que cambia voz de cabeza? Blanca en Eurovisión tiene que hacer lo mismo que en el Benidorm Fest, que superó a todos los rivales que tenían canciones que gustaban más por la actuación. Entonces es posible que por actuación la gente prefiera votarla a ella
a una canción comercial porque esa canción al final la va a consumir después y aquí votan como concurso. Entonces realmente la mayoría de los cambios para mí tienen que ser vocales. Este año no hay propuestas vocales donde un cantante luzca su voz más allá de Estonia o Italia o Lorin, que la canción es muy complicada y también marca todo su rango vocal. Entonces, la propuesta, digamos, más vocal que hay es la de España. Y todas las personas que buscan ese tipo de propuesta van a votar a España. Y aparte que ofrece el folclore esencia española que tanto gusta en Eurovisión, que un país refleje esa parte de su país en la propuesta. Abriguito pa' tu pena. ¡Vamos, Blanca! Voy a bajar el volumen, madre mía, qué potencia tienes, hija. Es que para mí, mira, tanta luz. A ver, sé que esta no es la actuación de Eurovisión, pero aquí tiene a las palmeras y a las bailarinas, de hecho tiene a más, no son las 5 con las que iba al Benidorm Fest, son más, pero ahora que le han puesto tanta iluminación, para mí sobra. Es una actuación más de concepto minimalista, yo lo entiendo así, y en el Benidorm Fest había mucha luz roja, aquí hay mucha luz blanca, y me parece que queda mejor una luz. Menos luz, básicamente, me da igual el color de la luz, pero menos luz y que todo esté más enfocado en ella. No sé, me distraen mucho, me ha gustado más las actuaciones que estaba ella sola que con las palmeras y las bailarinas, que quiero que estén en Eurovisión porque ellas hacen las palmas y ese baile que me gusta, para que en concreto distraen. Aunque estén, tiene que haber muchos planos centrados solo en Blanca y luego unos generales donde se las vea a ellas también para potenciar, el ritmo. Ay, ojalá en Eurovisión así que la apaguen todo y se vea la luna. ¡Qué guay! ¡Qué idea! Pero claro, no la vemos a ella, tiene que estar ella debajo. Se ha sido un fallo, yo creo, del foco, que no se la veía Blanca. Aquí ha quedado más chulo ver la luna, entonces si en Eurovisión pueden hacer ese mismo plano de que se vea la luna y ella debajo, que se les vea a los dos como ella cantando a la luna, quedaría fantástico. A lo mejor eso es lo que no consiguieron en Benidorm Fest y que quiere probar en Eurovisión se lo consiguen, o no sé qué será, pero molaría. Claro, aquí la realización, esto es una fiesta, no la tengo que tener en cuenta. ¡Vamos! Quiero también que las palmeras sigan en la actuación, aunque en esta actuación distraen mucho porque hay muchas, tienen que estar para estar marcando las palmas y que todos los extranjeros estén con las palmas. Sí, que será muy típico Spanish. Como nosotros, por ejemplo, vamos a Grecia y les imitamos con el baile, pues ellos igual con nosotros. Y eso puede ser un momento de todos los espectadores extranjeros, tanto en su casa como en el estadio, intentando imitarlas con las palmas, que no lo van a hacer bien, pero estarán divirtiéndose imitando las palmas y los gestos que hace, como este gesto de flamenco, es una chorrada, pero involucra al público. Y el público se siente partícipe de la canción y pasa un buen momento, y eso es necesario para ganar votos. Aparte que es que no desafina ni una nota. O sea, vocalmente es increíble esta muchacha. Mira, aquí deberían apagar la luz otra vez. Queda muy caótico, imagino que es para el escenario, todas las bailarines detrás. Vamos, Blanca. Vale. Para mí, este momento, junto con el nuevo inicio, si lo hacen en Eurovisión, el nuevo inicio y este momento son los momentos de la actuación. Y fue una grandísima idea dejar este trozo a capela para que ella haga esto. Y en Eurovisión me encantaría que en vez de hacer esto, si pudiera, hiciera el típico giro de folclórica que hacía Rocío Jurado y todas las folclóricas de tener una nota y darle 8000 giros a esa nota, que es muy español. Eso
Eso sería un momentazo en Eurovisión y me encantaría que lo haga y que improvisase vocalmente en este momento, o a no ser que haya conseguido meter otro momento, pero es el momento perfecto que está a capela si lo han alargado y pueda alargar esa nota y hacer esos giros de folclórica, porque al final lo que destaca es su voz y su magnetismo, por eso se necesitan más planos generales en Eurovisión y todo lo que ella pueda dificultar la voz, porque es una de las canciones más difíciles de cantar. Ella ya pasa de voz de pecho a voz de cabeza todo el rato en la canción, pero es la técnica flamenca lo que le va a hacer diferenciarse del resto de candidatos en los jurados, porque es algo, una forma de cantar distinta a lo que están acostumbrados de escuchar los jurados y les va a parecer inusual, y aparte que ella es soprano, está totalmente afinada todo el rato, sonando muy potente. Entonces, si puede encontrar algún momento en la canción donde meter, como acabo de decir, el famoso giro flamenco en las folclóricas de dar 1000 vueltas a una nota, es que volvería locos tanto a los jurados y al televoto. Entonces, para mí, la actuación del Benidorm Fest ya está perfecta, solo hay que cambiar pequeñas cosas, como el plano que he dicho de la luna, la iluminación, pequeños detalles. El mayor cambio tiene que ser vocalmente, por eso el inicio nos ha fascinado a todos, porque muestra aún más su voz. Todo lo que ella pueda improvisar vocalmente y dificultarlo es lo que le hará resaltar y sobre todo desbancarse más en los jurados, porque si puede ganar los jurados, los tiene que ganar con la nota más alta posible, para luego recuperar los puntos que va a perder en el televoto. Entonces, el último elemento que falta a resaltar es más voz, porque es lo que hace que se coma a los demás. Entonces, este momento en Eurovisión, que se le ocurra lo que se le ocurra, el giro vocal que sea, pero que improvise y sea muchísimo más impresionante, porque este momento es para captar votos, tanto en televoto como en jurado. ¿Ves? Aquí tiene a todo el mundo pendiente, tiene que dejarlos boquiabiertos. ¡Ole! Ah, y esto, me encantaría que todas las personas que estéis en el estadio, todos los españoles, gritéis un ole tan alto que se escuche en casa, en televisión. Es importantísimo. Sería súper guay escuchar a todo el público. ¡Ole! Es que el final es apoteósico, ¿eh? Venga, ya viene la nota de pecho. ¡Ay, mira qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Uf! ¡Qué potencia! Sé que todos queremos que haga la nota de versión de estudio, pero es muy complicada de hacer. Y esta es impresionante. Si consigue hacer esa, que ojalá, porque es lo que digo, cuanto más dificultad vocal, mejor. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Un remix de AEA? Oye, lo he dicho de coña, pero... a lo mejor va a hacer una versión Dance Party porque es una fiesta. Oye, pues no es mala idea porque tiene que sacar un remix para que suene en discotecas. O sea... ¡pum! Oye, pero el plano general sé que es una fiesta, pero enfócame que están bailando todas en el escenario. Vale, pues genial, me estoy perdiendo el baile. Enfoca... o sea, lleva bailando todo este tiempo Blanca con ellas y me lo he perdido por la realización. Bueno, me he perdido el baile. A ver, pues mira, ya que ha puesto esto de ejemplo, esto por ejemplo, hacer este final en Eurovisión, no, porque no pega con el concepto de la canción. Esto me parece un final específico para la fiesta y mostrar que es una artista súper versátil y todos los eurofans extranjeros están viendo sus performances y están flipando con su versatilidad. Y esto es una forma de mostrar, sí, sí, yo tengo esta canción, pero en verdad puedo hacerte también un espectáculo bailando. Es que no pega que haga baile en algún momento, que esté en una plataforma y haga un taconeo o algo. En esta canción no hay ese momento. Vale, pues os hago una actualización rápida de lo que pienso a día de hoy de nuestra propuesta. A día de hoy, yo creo que esto es un Suecia versus España. Porque creo que el nivel de la actuación de Blanca Paloma la convierte en un nivel ganador y que la única canción que como canción, porque al final esto es un festival de canciones, pero este año no ha habido ninguna canción, hay muchas que han gustado, pero ninguna que ha creado un fanatismo, como por ejemplo acordaros de Neta,
Toy, que el videoclip tuvo 100 millones de visitas en 2 meses antes de Eurovisión. Este año no hay nadie que haya tenido tanto fanatismo como canción. Ha sido la actuación, que en este caso ha sido la actuación de Suecia y por lo tanto es la rival a batir. Luego hay canciones que han gustado mucho, como la de Finlandia, la de Noruega, la de Austria, que tienen mucho potencial. Pero como nivel de actuación, no sé si van a llegar a ese nivel que ofrece la actuación tanto de Suecia como la que ofrece la de España. Y yo creo que Blanca Paloma va a conseguir superar a muchas canciones comerciales porque no todo el mundo va a votar a todas las canciones comerciales, va a votar a una o dos, las que en directo les llamen más la atención. Es decir, de todas las canciones comerciales que hay, Suecia, Finlandia, Noruega, Israel, Austria, Francia, 6 canciones. Luego estarían también Reino Unido, 7 y un montón más. Pero esas 6 son las que más destacan. Pero tú, si te gustan esas 6, no vas a votar por esas 6 canciones, no te vas a gastar ese dinero, vas a elegir. Vas a elegir y vas a votar a una o a dos. Entonces, en esa división de votos que va a haber, que no va a significar que solo 2 van a quedar bien y el resto va a quedar mal, porque son las canciones que más destacan y van a recibir muchos votos, pero no tantos votos como se esperan, porque son canciones que gustan mucho y que comercialmente se les está dando muy bien, porque la gente va a tener que escoger y probablemente van a escoger a Lorin por lo impresionante que es la canción y la dificultad vocal que tiene y lo que se luce tanto vocalmente que a nivel de escenografía. Y la segunda canción que voten, ya veremos cuál es, depende de la actuación. Entonces, esos países que van a perder puntos, Blanca Paloma por el nivel de actuación puede superarlos. Entonces, yo a día de hoy tengo muy claro que el jurado, el top 2 va a ser Suecia y España, una de las dos lo va a ganar y la otra va a ser segunda, y en el televoto empiezo a creer que realmente España puede ser top 3 del televoto. Y realmente cada día tengo más claro que esto es Suecia versus España. Mucha gente pensáis en Finlandia, pero hay que recordar que votamos viendo una actuación, no escuchando una canción. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta el nivel real de la actuación en conjunto. Y la de España y la de Suecia va a superar a la de Finlandia, a la de Noruega, etcétera. No sabemos a la de Israel, porque no la hemos visto en directo todavía. No sabemos finalmente cómo va a ser Francia, Austria. A día de hoy, creo que es España contra Suecia. De todas formas, haré un vídeo de los países que tienen opciones reales de ganar a día de hoy y ya cuando estén los ensayos, pues ya evidentemente ahí vamos a saber viendo la actuación quién va a ganar y quién no. Pero hasta ese momento yo realmente creo que es Suecia versus España y hay que esperar a ver la nueva propuesta porque Lorin va a cambiar la puesta en escena y veremos si esa puesta en escena es mejor o un pelín peor y Blanca puede pillarla. Veremos. Pero de momento, esta ha sido mi reacción a esta actuación de la prepartida de Blanca y lo que pienso actualmente de las posibilidades de España Eurovisión, que realmente la veo claramente en el top 5 y con muchas posibilidades del top 3. Y nada, esta ha sido mi reacción. Nos vemos en los siguientes vídeos.